Me imagino que sería algo así. Bueno, el Imperio Persa de Ciro el Grande. Academia Play. Fuímonos. Siglo VI a.C. El cercano Oriente está dominado por varios reinos poderosos que emergieron tras la caída del Imperio Asirio. Entre ellos destaca... A ver. La mayoría son el Imperio Neobabilónico y el Imperio Medo. No hay mucho más que eso. Destacan Media en la meseta iraní, el Imperio Neobabilónico en Mesopotamia y el Urartu. Reino de Lidia en Anatolia, Lidia, por ahí. además de Sí, Egipto tienes razón. más al oeste. Los medos, bajo el rey Astiages, controlan gran parte del Irán occidental, mientras que Babilonia, gobernada por Nabonido... Los medos son iraníes también. Es una cosa que la gente tiene que entender. Son iraníes. Un Lamashu. ¿Qué era un Lamashu? No me enteré. No me enteré. El Lamashu es como esa especie de bestia grande que tiene cabeza humana, es el Lamashu, ¿no? Una cosa que la gente se tiende a olvidar. Antes de que Ciro el Grande tome control de Media, el Imperio Medo, que estuvo ahí por décadas y décadas y décadas, si no me equivoco, desde 611 AC, 60 años o algo así, eran un imperio iraní también, eran iraníes también, no se consideraban persas. Los persas eran de hecho más tribales, eran menos civilizados, eran más nómadas, no tenían una ciudad todavía de ellos, la construyen después. Los medos son los que son más civilizados, son el primer imperio iraní como tal. Y antes que eso se podría decir que los elamitas eran relativamente iraníes, son ancestros de los que se convirtieron en iraníes después. Un poco complicado de explicar. El parte león, parte hombre y demás. Es como la esfinge, sí. domina las ricas ciudades mesopotámicas. Nabónido, sí. Nabónido fue el que fue arqueólogo y trató de buscar a Agade, pero no lo pudo encontrar. Ni nosotros no hemos podido encontrar tampoco. Así que nada Lidia, de... No lo podemos hacer bullying al tipo por no haberlo encontrado. Nosotros tampoco hemos podido. bajo el célebre rey Creso, se extiende por Asia El hombre más rico del mundo. Menor También responsable, bueno, estuvo en poder cuando se empezó a sistematizar el uso de monedas. y es famosa por su riqueza. Sí. En este panorama aparece Ciro, príncipe de la región El mejor rey de la historia de la humanidad. Y a que no le guste, uno para uno sin camisa. de Anshan en Persis, vasallo de los medos. Anshan, una ciudad de la mitad, mucha influencia de la mitad. Ciro dentro del imperio Medo. lograría unir a los persas y derrocar la hegemonía meda. Sus campañas militares lo llevaron a enfrentarse... O quizás ya la encontró. En realidad las primeras ciudades persas las robaron de Elam, sí, evidentemente. Se mezclaron, pero decir que las ciudades de la mitad estaban pobladas solo por persas, que he escuchado a gente decir eso. No, porque Ciro no tenía influencia de la mitad, porque ya las ciudades de la mitad estaban pobladas por persas nada más. ¿No te das cuenta que se convirtieron en una mezcla? De que se mezclaron, evidentemente. ¿Sabes lo que te digo? O quizás alguien ya la encontró, pero no sabemos por qué estaba como mi rancho en Tepito. Sí, ¿eh? Creo eso también es la inspiración de Midas. Sí, es la inspiración de Midas, claro. precisamente a Media, Lidia Clase pinta tiene esos inmortales. y Que por lo que parece, el nombre original de los inmortales podría haber querido decir compañeros, o brigada, o pelotón, o algo así. O sea, una unidad de élite. Un modo de referirse a una unidad de élite. No necesariamente significaba inmortales. Por lo menos eso se cree. Pero bueno, estoy investigando poco a poco de Ciro el Grande para escribir un protagonista de una novela. Ah, bueno. Opa, eso es genial. Babilonia, los reinos más poderosos de la época. Al triunfar sobre ellos, Ciro sentó las bases de un nuevo imperio, el Aqueménida, que pronto se convertiría en el Bueno, por ahí viene más la raideada. extenso que Prepárense el mundo psicológicamente. había conocido hasta entonces. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, provenía de la dinastía aqueménida de los persas. Según la tradición recogida por... Todavía no necesariamente se llamaban dinastía aqueménida. Sí era hijo de descendiente de Aqueménido, pero no necesariamente funcionaba así. Aquí huele a hambre, Rico Colo. Sí, hay hambre. ¿Cómo lo supiste, bro? Tú no ves que habían 3 gente desde que ustedes llegaron. Heródoto, Ciro era hijo de Camilo. Pero, ¿cómo se llama esto? El problema con lo de Aqueménido es que antes de que el nuero de Ciro el Grande, que es el rey, ¿cómo se llama? Darío, si no me equivoco,
venga y diga no, porque Ciro el Grande era un aqueménido, se cree que eso él lo hizo para tratar de ganar más autoridad y más legitimidad, pero que en parte estaba falsificando que Ciro se llamara a sí mismo un aqueménido. Por eso es que en el tiempo de Ciro se le dice el imperio persa de Ciro el Grande en lugar de Aqueménido, porque no se sabe si era Aqueménido ya o no. Cambises I, rey persa de Anshan, y de Mandane, hija del rey medo Astiages. Llegó el fascismo, Limón, desnúdate. Llegó el fascismo. Que me desnuda. Ah, no, está bien ya. Fue unos cuantos. ¿Qué tanto quieren que me.? No, mentira. Buenas, ¿dónde están los musulmanes? Bueno, estamos hablando en Medio Oriente. Eso sí se los puedo dar. Las leyendas incluso relatan sueños proféticos de Astiages que auguraban que su nieto lo destronaría, motivo por el cual el monarca medo habría intentado eliminar al niño Ciro. Pero de Chile. Aunque los detalles de su infancia son legendarios, hay consenso en que Ciro pasó años en la corte de Astiages, posiblemente como vasallo, adquiriendo conocimientos de la política de los medos. Hacia el 559 a.C., Ciro sucedió a su padre al frente de los persas. El primer gran logro de Ciro fue Videos de historia. Aún no llegamos a ello, aunque si quieres te ayudo con ellos. Hay uno que te habla de las batallas de la historia de películas, sí. la conquista de Media, que marcaría el nacimiento del imperio persa. Las fuentes de la época ofrecen versiones ligeramente distintas de cómo ocurrió. Por un lado, un texto babilónico contemporáneo, el Cilindro de Nabonido de Sipar, afirma que Ciro, entonces rey de Anshan, se sublevó contra su señor Astiages en 553 a.C. y que derrotó a las enormes hordas medas con su pequeño ejército, capturando al rey medo y llevándolo a su tierra. Por otro lado, sí lo perdonó. El tipo dijo: ¿para qué te vas a matar? Si aquí somos iraníes todos, aquí todos somos primos. Te voy a llevar para mi corte y me enseñas a jugar fútbol tú, porque yo no sé qué estoy haciendo. La gente mía son todos tribales. la crónica de Nabonido sugiere que fue Astiages quien marchó contra Ciro en Un video que te gustaría sería el de Russo, el profe de líderes con más aura de la historia. Sí, ese lo tengo que reaccionar. Eso lo tengo que reaccionar, de hecho. Hace falta que me lo recuerden después. Ahí lo puedes buscar. Ciro el Grande, ni más ni menos, ¿no? El mejor rey de la historia. Y al que no le guste, uno para uno sin camisa, ¿me entiendes? Ciro, hola F. Coemos, ¿cómo estamos? 550 a.C. La crónica de Nabónido dice que Pero fue su Astiages propio quien ejército- marchó contra Ciro en 556. se amotinó, lo Pero su propio ejército lo apresó Ah, y se lo entregó a Ciro. sí. En cualquiera de los casos, el resultado fue que Ecbatana, la capital meda, cayó en manos Ecbatana sigue siendo poblada hasta el día de hoy. Tiene como que medio que forma circular. Las calles son todas circulares. Por lo menos en el centro de la ciudad. Pero es una ciudad iraní, evidentemente. de Ciro sin una destrucción significativa. Lejos de arrasar la ciudad, Ciro integró el reino medo bajo su mando con notable pragmatismo. Ecbatana se convirtió en residencia real de verano para los persas, mostrando continuidad con el antiguo reino. Astiages, el rey derrotado, no fue ejecutado. Por el contrario, las tradiciones indican que Ciro le perdonó la vida. Tesias de Nido incluso afirma que Ciro Tesias fue un griego que trabajó como médico de la corte aqueménida. Y el tipo nos da como que la fuente de primera línea de lo que estaba pasando en la corte de ese tiempo del Imperio Aqueménida, de más o menos en qué tiempo vivió él, creo que en el siglo V, así que contó bastante historia y tradición de lo que pasó antes. ¿Cómo se llamaba ahora? No me acuerdo cómo se llama Batán ahora, pero sigue estando ahí y es una ciudad circular. Pregúntale a ChatGPT cómo se llama la ciudad que solía ser el Batán ahora, pero está bastante interesante. No se ve antigua, se ve moderna, como una ciudad iraní moderna, pero igual está interesante. Él fue el que nos describió a los humanos con un pie tan grande como para usarlo de sombrilla. No sé, bro, yo creo que puede que estés hablando de Heródoto. Heródoto nació en el Imperio Persa, pero en la costa occidental de Anatolia, lo que es ahora Turquía, y nos da como que su percepción de viajar por ahí y percibir un poco el Imperio Persa y las guerras greco-romanas, greco-persas y esas cosas. Había muchas cosas en las que estaba diciendo la verdad y alguna que otra en la que se estaba fumando cosas que no se tenía que fumar. adoptó a Astiages como padre y se casó con su hija Amitis.
Ah, bueno. presentándose así Hace falta que la nariz de Amitis no se viera así. como heredero Tesias escribió un libro que fue la inscripción para Índica de Plinio el Viejo. Sí. legítimo de Media. Esta política de clemencia y legitimación, mediante lazos familiares, le permitió a Ciro consolidar su poder sobre los medos con relativamente poca resistencia. Muchos nobles medos, como el general Harpago, se unieron Hamburgo, los primeros Hamburgos, sí lo sé. a su Sí, esta gente no tenían ningún tipo de ban en contra de la endogamia. Esto era Sweet Home Alabama. ¿Sabes? causa y pasaron a servir al nuevo Perdón. imperio persa. Tras someter Media, Ciro se proclamó rey de reyes, fundando oficialmente el imperio aqueménida. Con el control de Irán Imperio al que todavía no le había dado nombre. Pero probablemente sería o reino persa o el gran reino, algo así. asegurado, Ciro volvió su mirada Chale, me siento en casa, eso no me gusta. Él escribió el libro original que inspiró ese, sí. hacia el oeste. El siguiente objetivo fue el rico reino de Lidia, gobernado por el rey Creso, famoso por su inmensa fortuna. Me encanta cuando el tipo se papió Astiages y dijo: me acabo de cargar un imperio entero, ¿qué va si me cargo? Las motivaciones de la guerra varían según las fuentes. Heródoto relata que Creso, aliado y cuñado de Astiages, se alarmó al saber de la caída de Media y, confiado en un oráculo ambiguo que le aseguró que si iniciaba una guerra destruiría un gran imperio, decidió atacar a Ciro para vengar a su pariente. Creso cruzó. Sí, literalmente el oráculo le dijo: si cruzas el río y te enfrentas a Persia, destruirás un gran imperio. Cruzó la frontera del Ahora vean lo que pasa. río Alis y se enfrentó a los persas en Teria, en ¿Qué clase de pinta tienen los escudos persas? Me encanta. Capadocia, hacia 547 a.C. Ese primer choque terminó sin un resultado claro, lo que llevó a Creso a retirarse para pasar el invierno. Lidia siempre me pareció un reino que nunca le vi nada propio. ¿Por qué? A mí me parece que heredó hasta cierto punto la cultura hitita y esa identidad anatólica independiente que no tenía nada que ver con Grecia todavía. A mí me gusta eso. Me parece bonito. Por eso odio a los oráculos. No podías decir si nos vas a cagar a todos. Ah, no, bro, pero le quitas lo divertido a la vida, ¿sabes lo que te digo? Lo divertido es el plot twist. Y reunir esfuerzos de sus aliados, Egipto y Esparta. Sin embargo, Ciro actuó con rapidez inesperada. En lugar de retirarse, persiguió al enemigo hasta el corazón de Lidia. O sea, tenía la opción de esperar a que pasara el invierno y luego atacar y esperar a que él recibiera todos sus refuerzos, o atacar justo antes de que llegara el invierno. Y él dijo: mira, yo no estoy para estar lidiando con refuerzos ni de Egipto, ni de Esparta, ni nada de eso. Yo voy a ir a partirles la boca yo solo, uno para uno, ellos contra nosotros, y ya. Y lo hizo. A principios de 546 a.C., los ejércitos volvieron a enfrentarse cerca de Timbrea, donde Ciro empleó una táctica ingeniosa. Según Heródoto, colocó camellos frente a su infantería, y el fuerte olor de estos animales espantó a los célebres caballos de la caballería lidia, privando a Creso Los caballos dijeron: ¡ño! Huele a zurdo por... de su mejor arma. Desconcertadas las fuerzas de Lidia, Ciro obtuvo la victoria y cercó a Creso en su capital, Sardes, que cayó tras un breve asedio. La suerte de Creso tras la caída de Sardes ha sido objeto de debate. Las fuentes griegas coinciden en que Ciro inicialmente condenó a Creso a morir, pero ganó la peste. Y las risas que el oráculo se pegó, esas no tienen precio, ¿sí? Las risas no faltaron. Tenía entendido que era por los feos, no tengo idea. Luego se compadeció de él. Heródoto, Tesias y Genofonte narran que Ciro perdonó la vida de Creso y lo nombró consejero personal en su corte. Sí, el tipo vencía a la gente y les decía: no te voy a matar, yo te voy a unir a mi corte para que me enseñes cómo hacer las cosas bien tú. Pues yo no sé qué estoy haciendo. Esta imagen... Yo vengo de una tribu nómada, ¿por qué hacer carajo? Yo estoy aprendiendo mientras voy, ¿sabes lo que te digo? Tienes que enseñarme los trucos. De Ciro magnánimo, perdonando a un monarca vencido, reforzó su reputación como gobernante clemente. Sin embargo, autores posteriores como el babilonio Beroso sugirieron que Creso podría haber sido ejecutado.
En cualquier caso, con Lidia anexionada, los persas Pero eso es de 270 años después, es bastante tiempo después. heredaron también los dominios lidios en Jonia, las ciudades griegas de la costa de Anatolia y otras regiones Sí, incorporaba a los enemigos a la par y de Asia Menor. Ciro consolidó así su control desde las montañas de Irán hasta el mar Egeo. lo que más trabajo le costó fue esa parte del este. Lidiar con los escitas y nómadas de esa zona fue lo que más trabajo le costó. Porque llegar de repente y sorprender a gente más civilizada y más asentada, lo podía hacer y lo hizo varias veces y lo funcionó el mismo truco. Pero a la hora de lidiar con nómadas, la estaba pasando mal. No solo en el este, sino en el norte, en esa zona de lo que es ahora Armenia y Georgia, también la pasó mal. También los camellos son más altos y agresivos que los caballos. Y por lo general los camellos atacan a los caballos porque los identifican como crías o machos menores. Ah, bueno. De Ciro fue el imperio neobabilónico, que abarcaba Mesopotamia, Siria y parte de Palestina. En 539 a.C., tras una larga preparación, Ciro inició la campaña contra Babilonia. Siguió la ruta del río Mi favorita, bro. Diyala, antiguo Jindes, hacia el sur, derrotando a las fuerzas babilónicas en la batalla de Opis, cerca de la confluencia del Diyala con el Tigris. Según relatos clásicos, para sortear las defensas naturales de Babilonia, Ciro desvió el cauce del río Éufrates mediante canales, lo que permitió a sus tropas entrar a la ciudad por el lecho seco. Mientras tanto, la ciudad de Sipar se rindió sin resistencia cuando los persas se acercaron. El rey babilonio Nabonido huyó del campo. Las fuentes indican... De hecho, hay una fuente que dice que Nabónido ni siquiera estaba ahí, que era el príncipe heredero el que estaba en la ciudad y que fueron los generales los que lidiaron con Ciro, y debido al hecho de que hay evidencia que una de las murallas fue dañada lo suficientemente severa como para que necesitaran 3 semanas para repararla, nos hace pensar que sí hubo un enfrentamiento. Que una parte de la población haya recibido a Ciro el Grande con los brazos abiertos, probablemente. Babilonia era un reino antiguo que era moralmente cuestionable y hacía cosas mal y su población estaba separada. Que una parte de la gente de a pie haya recibido a Ciro el Grande no quiere decir que no haya habido un conflicto, una defensa de la ciudad que haya llevado que se haya dañado una parte de la muralla, porque sabemos que fue dañada. Así que algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Depende de la fuente, pero bueno. Pero, ¿cómo se llama esto? En cuanto a lo de Nabónido, la fuente que yo leí, él estaba en una colonia de ellos por casa del carajo. Él ni siquiera estaba ahí. El tipo de verdad estaba siendo negligente con su reino y sus dioses y sus cosas. No era lo suficientemente unga unga para vencer a los nómadas, sí. Era lo suficientemente unga unga para vencer a los sedentarios, pero no lo suficientemente unga unga para derrotar a los nómadas. Eso sí le partieron la boca. Yo lo haría. Suena que tenía aura y prefiero eso a Rey que se va a perder. De repente sentí algo frío en el pecho. Sí, ¿eh? Que un general de Ciro, Gobrias, gobernador de Gutium, entró primero en Babilonia tomando los suburbios. Pocos días después, en octubre de 539 ¿Por qué sentiste algo en el pecho? No te entendí. a.C., ¿Qué toqué yo? Ciro Ay, Dios mío, no sé qué estás haciendo. hizo su entrada triunfal en Babilonia. 109 de Gutium entró en Babilonio general de Ciro, huyó del campo. Las fuentes indican que un general de Ciro, Gobrias, gobernador de Gutium, entró primero en Babilonia tomando los suburbios. Pocos días después, en octubre de 539 a.C., Ciro hizo su entrada triunfal en Babilonia, siendo recibido sin oposición e incluso con júbilo por parte de la población. Oposición sí debe haber habido por parte de los militares, por parte del pueblo no demasiado. La caída de Babilonia fue notablemente pacífica en Vaya, es como los estadounidenses metiéndose en Venezuela. Sí, los militares te van a resistir, se van contigo, pero el pueblo te va a recibir con los brazos abiertos. comparación con otras conquistas antiguas. Ciro se presentó como libertador y benefactor ante los El babilonios. rey estaba en una peregrinación por el dios Sin Nana que lo elevó tirando a Marduk y Ciro restablece la fe de Marduk. Sí, eso es lo que dice Ciro. Pero bueno. De hecho, rápidamente añadió a sus títulos el de rey de Babilonia
y asumió los deberes religiosos correspondientes. Según documentos de la época, no hubo saqueo ni represalias masivas en la ciudad. Al contrario, Ciro se ganó el favor del poderoso clero babilónico. Un documento propagandístico conocido como el Cilindro de Ciro proporciona la versión oficial persa de estos hechos. En él, Nabonido es descrito como un impío que había descuidado el culto del dios Marduk, mientras que Ciro aparece como el escogido de los dioses para restaurar el orden. Por cierto, antes de que se vayan algunos de los que están ahí, les voy a pasar el server de Discord para que se unan. Los asirios, ¿cómo que no van a hacer una masacre con los vencidos? ya no hacen las cosas como antes. Únanse, hablamos de historia y tenemos pizza los viernes. Lo de las pizzas las compras tú. Ciro proclamaba haber adorado a Marduk diariamente, no haber asustado a nadie durante la toma de la ciudad y haber aliviado la carga que pesaba sobre los habitantes. En un gesto político-religioso astuto, declaró: «He devuelto los ídolos a sus templos originales junto con el personal correspondiente», refiriéndose a las estatuas de deidades de diversas ciudades mesopotámicas que Nabonido había llevado a Babilonia. Este acto de restitución le granjeó entre los pueblos mesopotámicos fama de buena voluntad. Con Babilonia incorporada, Ciro heredó todos los territorios del Imperio Babilónico, incluyendo Mesopotamia, Siria, Fenicia y Palestina. En pocos años... Palestina. Palestina este tiempo. Palestina. Academia Play. Palestina. En el 500 y pico antes de Cristo. ¿Estás seguro? Ciro el Grande había forjado un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India. ¿Ves lo que te digo? Persia es esa zona de ahí muy en específico. Persia es esta zona de aquí. Pasargada. Y es en donde construyen Persépolis después. El resto es Irán, pero Persia es solo esa partecita de ahí. Desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India, englobando una asombrosa diversidad de pueblos y culturas bajo su dominio. Tras la conquista de las grandes potencias civilizadas de su época, Ciro continuó extendiendo sus fronteras, especialmente hacia el noreste y el oriente de Irán. En la década posterior a la toma de Babilonia, los persas sometieron regiones como Elam, Susiana, y se adentraron en Asia Central. Es probable que... Someter el Elam, eso no habría sido difícil, no pertenecía ya al Imperio Medo. Realmente. ¿No era en la época romana? Sí, habría sido en la época romana, en la que pasó a ser llamado Palestina, y es porque los romanos generalizaron ahí lo que les dio la gana. Una vez votan a los judíos de Judea, los tipos dicen, vamos a quitarle el nombre de los judíos a este lugar y vamos a ponerle otra cosa. ¿Qué le vamos a poner? El nombre de los filisteos. ¿Pero ahí viven los filisteos? Ni tanto. No importa, se llama Palestina y ya es una generalización, pero no quiere decir que no funciona así, es más complicado que eso. Por eso yo digo Levante, nadie rompe con eso. Yo lo llamo Canaán. Estamos hablando de historia antigua, se llama Canaán. Es donde están los cananeos. Se llamaban a sí mismos cananeos, llaman las cosas por su nombre y ya. Que Ciro conquistara Bactria, en la actual Afganistán, y es posible también que enfrentara a tribus nómadas como los escitas y sacas. Una tradición tardía narrada por Tesias sostiene que al saber los bactrianos que Ciro había tratado con respeto a Astiages, se sometieron voluntariamente a Persia. También, según Tesias, Ciro combatió contra los sacas, escitas del Asia Central. Logró capturar a su rey, pero entonces la reina de los sacas, llamada Esparetra, reunió... Entonces la diferencia entre los escitas y los sacas es que los escitas son del suroeste de lo que ahora es Rusia, en la estepa póntico-caspia, pero los sacas son de Asia Central, de lo que es ahora Kazajstán y eso, ¿no? Un enorme ejército mixto de hombres y mujeres y derrotó a los persas en una batalla. Se dice que Ciro finalmente liberó al rey cautivo y selló una alianza con él. Qué manera de conquistar gente del Ciro este tipo era una amenaza, ¿viste? Era el Doom Slayer del tiempo, bro, el tipo no paraba.
llegó, Medos les partió la boca. Ah, no, porque Croeso de Lidia le parte la boca. Ah, no, porque Namorio de Babilonia le parte la boca. Elamita le parte la boca. Escita le parte la boca, saca, le parte la... El tipo no paraba, era una amenaza el tipo. Los religiosos te rompen cuando dices Canaán diciendo que eso queda más arriba que Israel, Judá. No, Canaán es toda esa zona de ahí. Ciro extendió asimismo su influencia sobre regiones montañosas como Armenia. Se cree que hacia mediados del siglo VI a.C., Persia dominaba Armenia, posiblemente colocando en el trono a un aliado, el príncipe Tigranes de la dinastía Oróntida. Hacia el este, las fronteras persas alcanzaron el río Indo, aunque la consolidación de esas conquistas quedaría en manos de sus sucesores. En el año 530 a.C., mientras Este tipo fue como toro y sin pastillas. ¿Quieres saber por qué? Literal. supervisaba campañas en el extremo noreste de su imperio, Ciro encontró la muerte. En algún momento se tenía que morir, ¿no? Después de matar a tanta gente. Las circunstancias exactas son... El tipo estaba jugando Dota y había un cartel que salía. Cada vez que mataba a alguien, había un cartel que salía. Ciro ha matado a demasiada gente. Por favor, que alguien lo mate. narradas de forma diferente por las fuentes antiguas. La versión más célebre es la de Heródoto, quien cuenta que la reina Tomidis de los Masagetas, un pueblo nómada de Masajetas. Asia Central, derrotó y decapitó a Ciro en El tipo venganza estaba jugando una partida de Age of Empires, pues, creo. por la muerte de su hijo en combate. Tesias Sí, pero el chiste, que no me expliqué bien, es el chiste como la mierda. En el Dota 2, cuando haces muchos kills repetidos, a los demás jugadores les sale un cartel que dice: tal jugador ha matado a demasiada gente, por favor que alguien lo mate. Bueno, a todo el mundo en el planeta le salió un cartel mientras Ciro estaba matando gente que decía: Ciro ha matado a demasiada gente, por favor que alguien lo mate. ofrece otra perspectiva. Afirma que Ciro murió intentando sofocar una rebelión de los dervices, otra tribu de la región. Por su parte, el historiador babilonio Beroso sostuvo que Ciro falleció luchando contra los dajos, un pueblo escita del oriente del mar Caspio. Pese a estas divergencias en los detalles, todas coinciden en que el gran rey encontró su fin de forma violenta, lejos Como vivió, como se crió, como vivió y como envejeció. Matando gente, se murió el tipo. de la capital. Su cuerpo fue trasladado a su tierra natal y sepultado en Pasargada, la ciudad que él mismo había fundado en Persis como símbolo de su reino. Su hijo Cambises II le sucedió en el trono y continuó la expansión persa, conquistando Egipto años después. Sí, Cambises le metió un truquito a los egipcios. Descubrió que los egipcios tenían cierto cariño por los gatos porque creían que eran los guardianes del inframundo, una cosa así, y les daban miedo a los gatos. Los gatos era una cosa muy seria para los egipcios. Y el tipo se levantó un día camino para Egipto y dijo: caballero, ¿y si ponemos gatos en nuestros escudos? No se sabe si puso gatos de verdad. No sé de dónde tú sacas cientos de gatos para ponerlos en los escudos de tus enormes ejércitos. Así que supongo yo que pintaron gatos en los escudos. Cuando los egipcios se encontraron con eso, los tipos dijeron: a la mierda. No les puedo meter flechazos porque tienen gatos en los escudos. ¡Ay, no! Y lo vencieron así. O bueno, por supuesto, esto es lo que cuenta Heródoto. Heródoto lo mismo te decía la verdad que te decía una fumada abismal. Así que no se sabe. Sin embargo, El GOAT. Algún grupo nómada lo mató de alguna manera. Sí, en algún momento lo tenían que matar. No era que los lanzaban contra ellos. Creo que los lanzaron contra ellos también, algo así. Pero eso, la fuente es Heródoto, como te dije antes. Así que tómatelo con una pizca de el sal. legado de Ciro el Grande ya estaba asegurado. En poco más de 2 décadas, 553-530 a.C., había transformado radicalmente el mapa político de la antigüedad. Un pilar de la estrategia de Ciro fue la propaganda y la legitimación ideológica. Al conquistar un territorio, respetaba símbolos de poder y de fe locales. Textos como el Cilindro de Ciro difundieron la idea de que los propios dioses favorecían su mandato, algo crucial para ganar la aceptación de los pueblos conquistados.
En suma, Ciro combinó la eficacia militar con una realpolitik inteligente. Vencer rápidamente, destronar a los reyes rivales e incorporar sus reinos con el mínimo trauma, a menudo manteniendo gran parte de la administración local intacta. De este modo garantizaba la 20 años, un cambio mundial, lo sé. continuidad administrativa y se ganaba la cooperación de las élites existentes. Esta estrategia dual de conquista y conciliación explica en gran medida la estabilidad inicial y rápida expansión de su imperio. Una de las facetas más destacadas de Ciro el Grande fue su política de tolerancia y buen gobierno hacia los pueblos. El tipo dijo, yo sé que ustedes han tenido muchos reyes, que les han prohibido creer en sus dioses. Nada, tranquilo, hagan lo que ustedes quieran. Siempre y cuando me paguen impuestos y me den soldados, ustedes pueden creer en el dios espagueti volador, en Jesús, en Alá, en lo que les dé la gana. No me importa. Paguen sus impuestos y denme soldados. Me la pela. Los sometidos. Jefe, el trabajo me llama. Disfrute del resto, mi gente. Cuídate, León. Tenga usted un buen día y que disfrute del trabajo. Espero que no le quede demasiado tiempo trabajando. A diferencia de imperios anteriores que imponían deportaciones masivas o la destrucción de identidades locales, Ciro aplicó un modelo más flexible y pragmático. Rechazó las deportaciones forzosas que Esa imagen no es de Egipto. Eso no es Egipto. habían practicado asirios y babilonios, y por el contrario permitió a pueblos exiliados regresar a sus tierras de origen, como fue el caso paradigmático de los judíos. Tras conquistar Babilonia, Ciro emitió edictos que autorizaron a la comunidad judía, cautiva en el exilio babilónico, a volver a Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. En la Biblia hebrea, el libro de Esdras conserva el decreto de Ciro. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esta proclamación le valió un lugar único en la tradición bíblica, hasta el punto de que el profeta Isaías lo llama ungido, Mesías de Yahvé, un honor nunca otorgado a un gobernante no judío. Si no me equivoco, él es el único rey o la única persona considerado Mesías por los judíos, porque los judíos no consideran a Jesús como un Mesías. O tenían otro Mesías los hebreos, ¿acaso a David también? Pero entiendes que esto es muy especial, que los judíos veían a Ciro como un Mesías. Era muy, muy importante para ellos. Recuerdo un loquito que decía que Mahoma era anterior que Jesús. Sí, ¿no se acuerdan de lo que dijo Diego Rosarín? De que millones de años antes de Cristo. Ciro aceptó las prácticas locales en cada región y no impuso a los persas una cultura dominante única. Permitió que los funcionarios nativos permanecieran en sus puestos para asegurar continuidad. De hecho, muchos administradores babilonios que habían servido a Nabonido continuaron sirviendo bajo Ciro sin interrupción. Ciudades fenicias y griegas de Asia Menor mantuvieron un alto grado de autonomía local, a cambio de reconocer la autoridad persa. Esta política se resume en que los pueblos del imperio debían básicamente pagar tributo, proveer tropas auxiliares y aceptar guarniciones persas. Pero impuesto, págame impuestos, dame soldados, deja de poner guarniciones militares en tu zona. Todo lo demás, tú haces lo que a ti te dé la gana, hablas el idioma que a ti te dé la gana, tienes la cultura que a ti te dé la gana, eres la nación que a ti te dé la gana. Ni siquiera estás siendo imperializado ni colonizado. No. Haz lo que te da la gana. Solo me tienes que dar esas pocas cosas y ya. Abraham, Moisés y otros eran Mesías. Ya está bien, entiendo. Es el único no hebreo que es Mesías. Es lo que es. No podían conservar sus costumbres, religiones y autoridades locales en gran medida. Tanto Ciro como sus sucesores persas permitieron a cada pueblo adorar a sus propios dioses. En parte, esta actitud se atribuía a la influencia de las creencias iranias, aunque no está claro qué religión. En parte los elamitas también eran relativamente tolerantes, eran tolerantes con la mujer más que Mesopotamia. Tenían una especie de protofederación ya que tenían el poder más
paralelo y balanceado entre más de una ciudad elamita, especialmente entre Susa y Anshan, como que medio que compartían poder, no era una hegemonía de una contra la otra. Y yo creo que Zero terminó heredando una parte de eso, es evidente. Fue criado en Anshan, rodeado por elamitas, claro que se va a beneficiar de ese conocimiento, de esas ideas, de esas prácticas. Personal, profesaba Ciro, posteriormente el mazdeísmo oficial de los persas promovería el respeto a otros cultos. En Babilonia, como vimos, Ciro honró a Marduk. En Elam respetó el templo de Susinak. En Judea apoyó la reconstrucción del templo de Yahvé. La figura de Ciro el Grande dejó una huella profunda en la memoria histórica, siendo elogiada por diversas tradiciones antiguas. Los historiadores griegos, pese a que los persas serían enemigos de Grecia décadas después, lo pintaron generalmente de forma admirable. Heródoto, siglo V a.C., relató con detalle el ascenso de Ciro en sus historias. Otro griego, Genofonte, fue aún más allá en su admiración. En la Ciropedia, siglo IV a.C., presenta a Ciro como el modelo ideal del rey y gobernante virtuoso. Pasado y la mentira y la exageración. Una Todo es verdad. Todo es facto. Completamente facto. especie de rey filósofo anterior a Platón. Literal. Basado. Las fuentes de Oriente Próximo también fueron elogiosas. En Babilonia, las crónicas describen su entrada pacífica y cómo devolvió la paz y el culto tradicional tras el impopular reinado de Nabonido. El cilindro de Ciro, escrito en cuneiforme acadio poco después de 539 a.C., constituye una fuente primaria de primer nivel. En él, como ya se mencionó, Ciro se presenta como legitimado por Marduk, restituyendo templos y libertades. Si bien es propaganda real, este documento ha llegado a ser considerado por algunos como temprana carta de derechos por sus referencias a la repatriación de pueblos y la restauración de cultos locales. Yo no lo percibo de esa manera, pero sí me parece que es un muy buen pedazo de historia. Me parece bonito, es una muestra de bondad, todo eso me parece hermoso. Pero decir que es una versión temprana de derechos humanos, yo no iría tan lejos como a decir eso, no me parece. Pero sí, es la caña, está bien. La historiografía moderna reconoce a Ciro como estratega militar y hábil administrador, pero también analiza críticamente la imagen de rey benevolente. Se ha debatido, por ejemplo, cuánto de su reputación de tolerancia... Carta de derechos, se flipan mucho, sí, eso no es una carta de derechos como tal, no. Además de que dicen que abolió la esclavitud, no. Abolió trabajos forzados a hombres libres, en específico en Babilonia. O sea, específicamente en esa ciudad. Eso no es abolir la esclavitud. Siguió habiendo esclavitud, claro que sí. Era el mínimo común múltiplo de todas las culturas del planeta durante la mayor parte de la historia. Ha sido la esclavitud, es lo más normal que hay. No creían que estaba mal, pensaban que estaba bien. La esclavitud no era un acto de maldad. Ellos creían que era lo correcto. Era lo único que conocían. No entendían por qué estaba mal. ¿Sabes lo que te digo? Y no era racial, no era una esclavitud racial. Simplemente eres de otra nación, no hablas mi idioma, ahora eres mi propiedad. Y ellos creían que estaban cuidando de ti. ¿Sabes lo que te digo? No pensaban que estuviera mal. En fin, el mundo antiguo no funciona como mucha gente cree que funciona. Se debe a acciones reales y cuánto a propaganda. Arqueológicamente, el legado de Ciro es visible en restos monumentales como su tumba en Pasargada, Irán, que aún se erige casi intacta desde hace 2500 años. Sí, sigue ahí, la puedes ir a visitar. Te puedes tirar una selfie ahí con la tumba de Ciro atrás. La traza de palacios y jardines de aquella primera capital del Imperio Persa. En la cultura popular y la identidad nacional de Irán, Ciro el Grande ocupa un lugar de ¿De cuándo es este video? De hace 11 meses. Héroe histórico. Es considerado el padre de la nación iraní. Sí, esto es la estela de verdad, que es en la que se basan para poner la imagen más común y más famosa de Ciro. Está basado en esa estela que se ve más o menos así. Solo le sacó la pena de trabajo forzado a los grupos desterrados. Sí, a gente en específico, cosas en específico. Eso no es abolir la esclavitud. Símbolo de un pasado glorioso preislámico. Cada año, muchos iraníes visitan su tumba para rendir homenaje. En 1971,
El Shah de Persia celebró los 2500 años de la monarquía persa justamente rememorando la coronación de Ciro, exaltándolo como modelo de gobernante. Basado. Incluso a nivel internacional, figuras políticas han citado a Ciro como ejemplo de liderazgo. Una copia del cilindro de Ciro se exhibe en la sede de la ONU como símbolo de tolerancia y pluralismo. Niños basados, me gusta. Vaya, la ONU haciendo algo que sí, palo. Aunque los historiadores matizan esta interpretación moderna. En conclusión, A ver, no es perfecto. Hay que aclarar que Ciro Grande no era perfecto, no era un ángel, no era un pan de Dios. Pero era mucho mejor que el estándar del mundo antiguo. Era mucho mejor que el estándar del mundo antiguo y esto es indiscutible. Que nunca se le olvida a nadie que trate de corregir. No, porque exactamente no era así. Pero era la caña. En comparación con el tiempo era la caña. Punto. Ciro II el Grande dejó un legado incomparable. Forjó el primer imperio persa, integrando diversas naciones bajo un sistema relativamente justo para su época. Demostró que la conquista podía ir acompañada de clemencia Esa estela me parece una locura. Es una quimera de iconografía, sí. y diplomacia, e inspiró a generaciones posteriores, desde Alejandro Magno, quien admiró profundamente a Ciro e Basado también. incluso visitó su Los grandes reconocen a los grandes. tumba, hasta los fundadores de imperios en tiempos modernos. Su figura, ubicada entre la historia y la leyenda, sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Estuvo bueno, me gustó mucho el video. Lo disfruté muchísimo Academia Play. Estuvo muy bueno el video. Yo diría que absoluto cine. Este hombre merece una película, pero una peliculaza. Eso es lo que te quiero decir. Hermoso. No puedo decir más nada que eso, literalmente.